SM Noticias. Entonces me parece que este cambio mereció un mayor debate, porque no es un cambio menor, ¿no? Algunas de las cosas que se modifican, se modifican varias ordenanzas, se eliminan algunos requisitos que en algunos casos permitían la consulta a los vecinos, linderos, donde se iban a instalar las antenas, para que tuvieran que dar su consentimiento, que también fue varias veces discutido. Así que me parece que hay un procedimiento exprés que no se justifica en una normativa tan importante que deroga expresamente, según lo dicen los propios fundamentos, como mínimo 6 ordenanzas, ¿no? Se eliminan partes del Código de Ordenamiento Urbano que fueron incluidas expresamente para que no solamente estuvieran en la ordenanza de antenas, sino que además estuvieran en el Código, que además está convalidado por la provincia de Buenos Aires, el Código, ¿no? Obviamente para eliminarlo no hace falta, pero no me parece que es un dato importante porque tiene respaldo, tiene fuerza a través de un decreto del entonces gobernador. Entonces me parece que todo eso amerita por lo menos un análisis. Se eliminan 7 artículos incisos del Código de Ordenamiento Urbano. Así que me parece que eso mereció otro análisis. Yendo al proyecto de ordenanza, que es bastante extenso, en el artículo 411, artículo 41411, se mantiene como lugar permitido las zonas de esparcimiento, el 1A, donde hay algunas antenas, básicamente que yo recuerdo en 2 clubes, que tienen antenas instaladas, que de acuerdo a esta normativa las pueden mantener. Entonces, si no se ponen limitaciones que podemos ver en salud, en educación, y se mantiene en un club la posibilidad, obviamente las empresas que estén instaladas en ese lugar estarán satisfechas de este permiso. Después en el 412 se reduce, en el caso de los centros de salud, en 50 metros, de las 150 metros de restricción ahora pasan a ser 100. Y en el caso de las escuelas se reducen 100 metros, de 150 a 50. Recordemos que hay en un club que se llama Unión de Olivos, hay una antena, hubo una antena mucho tiempo, donde había funcionando una UAP, ¿no? Municipal, ¿no? Me parece, yo vi el expediente, no hay ningún tipo de informe, ni de planeamiento, ni del área técnica, ni de las áreas legales, ni de las áreas de seguridad y higiene, de fiscalización y control, ni hay ningún informe cuántas son las centrales instaladas en la actualidad que van a poder regularizar esta norma. No hay nada. Lo único que hay es una presentación del jefe de gabinete que pide que se presente el proyecto, viene el proyecto, viene acá y se trata. No hay ningún informe de ningún tipo. De ningún tipo. Me parece que ameritaba por lo menos, ya que con hasta hace 4 años no se reúnen, espero que se reúnan por esto, por lo menos algún informe técnico fundamentando la razón de, que obviamente tiene una razón, no es que no tenga una razón, tiene una razón, que seguramente es muy importante, que es todo lo que han trabajado las empresas de telefonía celular para que Vicente López redujera los requisitos de la normativa. De años, de años. En otros países les llamarían el lobby de las empresas de telefonía celular durante años, sobre el Ejecutivo y sobre los concejales, ¿no?
inclusive algunos funcionarios que pretendían justificar a las empresas. Esto se incorporó en el orden del día, en el día de ayer. Por supuesto, todos nos imaginábamos cuando se hizo la reunión de comisión el martes que se trataron 15 expedientes y el único que se incorpora es este, que obviamente hay una urgencia del Ejecutivo de que esto se apruebe, no hay modificación. Pero también hay que entender que las cosas a veces requieren un mínimo de análisis, pedir información, es imposible en 24 horas. Información al propio Ejecutivo que envía la norma, porque no está en el expediente la aplicación. Entonces, por lo menos uno tiene el derecho de decir, bueno, cuáles son las razones de estos cambios, de esta derogación de los artículos de la normativa vigente en muchas ordenanzas. Nada de eso se puede en el tiempo que, bueno, evidentemente hay una urgencia política de aprobación de esta norma o un compromiso. No hay muchas explicaciones. Yo tuve acceso a este dictamen ayer, después de la reunión de presidentes. Lo que estuve leyendo, con algunos matices, no le encuentro demasiados puntos de objeción, pero yo no sé, a esta altura de mi vida, si me estoy volviendo un poquito sensible para las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de forma. La verdad, a veces, ayudado por la cara, paso por estúpido en muchas situaciones, pero lo que no me gusta es que me tomen por estúpido. Existía un respeto por las formas, esa misma que hoy se le expresa. Y la verdad que en estas condiciones no me gusta formar parte de esa corte sonriendo y dejándome avasallar y atropellar. Creo que las instituciones que reclamamos que se respeten a nivel nacional también hay que respetarlas a nivel local. No pueden adoptarse las prácticas que públicamente cuestionamos en otros ámbitos. Si uno se pusiera a releer editoriales del diario Clarín de la Nación de los últimos tiempos, en ocasiones en que se han aprobado algunas leyes que eran impulsadas por el Parlamento Ejecutivo Nacional, por el Poder Ejecutivo Nacional, podríamos encontrar que las prácticas eran exactamente las mismas que aquí se están cuestionando. El apuro, el desprecio por las formas, el avasallamiento. Yo la verdad lamento que una norma de esta trascendencia, que podría haber contado con el concurso de muchas más voluntades en este Consejo, se elija el camino de llevarme puesto el proceso y aprobarla a como de lugar. Me parece necesaria esta ordenanza, me parece que es una problemática que los distintos estamentos del Estado tienen que empezar a encarar, dadas las nuevas tecnologías, dada la cantidad de telefonía celular que se multiplica año a año y que tiene que haber normativas que vayan regulando y que se vayan actualizando a la distinta, o que vayan, que no vayan atrás, sino que vayan a la par
la innovación tecnológica y todo lo que eso genera a la hora de la telecomunicación. Me parece que en esa necesidad también de que existe una ordenanza de este tipo, o que se mejoren o que se actualicen las anteriores, también saludo que se cree un registro, como se está proponiendo en el artículo 3, de las antenas del distrito. Pero la verdad es que esta urgencia en tratarlo en tan poco tiempo, con tan poco debate, con tan poca exposición por parte del Ejecutivo de por qué la necesidad de hacerlo con estos tiempos, no nos parece la forma en la cual haya que presentar y que trabajar y que generar ordenanzas que cambien y que generan políticas hacia varios años para adelante. También, y yendo a la ordenanza en particular, me parece que genera excesivas atribuciones para el Ejecutivo a la hora de la habilitación de las distintas antenas. No se contemplan las distintas realidades que existen en el distrito y que existen a través de distintas leyes nacionales, como por ejemplo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue promulgada el 10 de octubre del 2009 y que fue ratificada por la Corte Suprema como constitucional, en la cual se destina el 33% del espectro para la radiodifusión y la televisión terrestre a organizaciones sin fines de lucro. Que en ningún punto de la ordenanza se ve que tengan, no de un tratamiento especial, pero sí un acompañamiento por parte del Estado municipal, o contemplar que no tienen las mismas características para su instalación, para la instalación de sus antenas, que, por ejemplo, una empresa multinacional que tiene otros objetivos. Principalmente por estos motivos es que no voy a acompañar esta ordenanza. Muchas gracias. Es que hoy en el distrito aproximadamente el 80% de las antenas que se encuentran instaladas se encuentran en forma irregular. Entonces es donde acá vemos un contraste enorme entre lo que es la discusión parlamentaria o lo bonito que puede ser una ley o lo bonito que puede ser una discusión respecto de un tema y la realidad. Yo creo que nuestra responsabilidad como legisladores, justamente, y la responsabilidad del Departamento Ejecutivo, hace que justamente tiene que haber una amalgama entre esta realidad y esta legislación. No puede haber una disociación entre lo que sucede en la realidad y las palabras o las discusiones que se pueden hacer en determinadas comisiones. Entonces, vengo por un lado a decir que no es que este proyecto ha sido sin discusión, es una discusión actual que se da permanentemente. Me parece que tiene que haber una adaptación en este crecimiento enorme tecnológico que, por un lado, debe facilitarse cada vez más las tecnologías para la comunicación más accesible, pero por otro lado también nos encontramos frente a situaciones que tienen que ver con la seguridad. Hoy en Vicente López nos encontramos en muchos lugares donde no hay señal, y lo cierto es que me parece que la urgencia también hace poder dar respuesta con un avance tecnológico en las antenas para que todos los vecinos de Vicente López puedan tener el mejor servicio, ya sea en este caso telefonía celular o el acceso a internet o radiodifusión o sistemas de transporte de señales de radiodifusión. Me parece que es central la creación del registro municipal de estructuras que va a estar a cargo de la Dirección General de Control del Espacio Público. Me parece y celebro que se tome una decisión donde viene a concentrar justamente y a facilitar el procedimiento y, por sobre todas las cosas,
a regularizar. Entonces, señor presidente, adecuamos las estructuras preexistentes y damos un plazo de 12 meses para la regularización, y en cuyo caso no se realice, tendremos la herramienta para poder retirar del municipio las estructuras irregulares. Entonces, hay más control, regularizamos la situación, adaptamos la legislación. Por eso, señor presidente, yo acompaño este proyecto, presento este proyecto y celebro que vengamos no solo a unificar, después de tantos años, todas las ordenanzas existentes, sino también vengamos a crear este registro municipal de estructuras que viene a regularizar una situación preexistente. Gracias, señor presidente. Antelo. Agua de los estudiantes. Apunto. Carrillo. Negativo. Pesaro. Aprobado. Chocarro. Aprobado. Bolera. González. Negativo. Encina. Maldonado. Martiolo. Menéndez. Aprobado. Noya. Negativo. Esa. Ponce. Don Russo. Aprobado. Roberto. Ruiz. Sáenz. Sandá. Aprobado. Villa. Se votó por la afirmativa, 6 por la negativa. Queda aprobada la ordenanza, se comunicará al departamento.